Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Esta clase es para complementar la de ayer día lunes que ustedes recibieron de la evaluación, de la resolución de la evaluación de estática, que son los ejercicios que yo doy presencialmente. En el caso de ustedes, obviamente hay que hacerlo de esta modalidad, o con esta modalidad. El ejercicio número 3. Dado los vectores que ahí figuran, que el dibujo que vos tienes, en el original de la prueba, es este esquema, ¿no es cierto? Respecto a él, te propone opciones de combinación de operaciones con los vectores A, B y C y D, y ver cuál es correcta. Pero yo te simbolizo primero, te señalo primero, que analices todas las posibilidades que tenés con la metodología gráfica primero, y después la analítica. Va a ser muy sencilla esa parte una vez que uno se dé cuenta de qué se trata. ¿A qué me refiero? Fíjate, si vos usases el método del polígono, del paralelogramo, y si con estos dos vectores, el A y el B, trazaras el paralelogramo, sabés que la diagonal de ese paralelogramo significa la resultante entre A y B. O sea, que A más B es igual a C. O sea, que ese resultado que acá no figura entre las opciones es una posibilidad. Fíjate si empleásemos con los mismos dos vectores el A y el B para ver a qué da resultado. Si usásemos el método del polígono, coloco primero el vector A continuación coloco el vector B, a continuación. Si conjugases únicamente esos dos vectores y buscases del origen del primero al extremo del último, ahí tendrías la resultante de A más B, y tendrías otra vez C, que coinciden, obviamente. ¿Se entiende lo que quiero decir? Que te fijes, por supuesto acá es una combinación, está hecho a propósito, es un ejercicio de proyección didáctica, es el objetivo que trata de cumplir, cómo manejás a través de los métodos gráficos el hallazgo de relaciones matemáticas. Pero es muy útil, hasta que uno se termina de ubicar, después lo usa como un lenguaje. Fíjate, primero vas a ver si A más B es igual a D. Entonces vos sumás por la metodología que se adapte más. Entonces fíjate, acá viene muy preparado. Ahí tienes A, ya está colocado B, el método del polígono. Colocar de los vectores propuestos para asociar, para sumar, uno a continuación del otro, del origen, todos los que tengas que colocar, sin importar el orden. Sí, manteniendo el módulo de dirección y sentido, y del origen del primero hasta el extremo del último, vos tienes la resultante. Entonces se suma, fíjate, este vector A más el vector D, la suma de ello es B. A ver, fíjate, qué sencillo. A más D, eso es igual a B. Origen del primero, extremo del último. Si tomás esos tres vectores, acá, fíjate, la A más D igual a B. Ahí aparece de estas propuestas una asociación correcta, ¿me entiendes? Mientras que si quieres sumar A más B, A más B, lo que estoy diciendo, sumarías esto, harías A, harías B, y la resultante no sería D como te proponen. Si sumas A y sumas B, como decimos recién, sería C. Por lo tanto, la primera es incorrecta. Y si hicieras A menos B, fíjate. Ahora sé A menos B. Haces A y a continuación colocas B. A menos B, perdón. Ahí tienes A y menos B viene acá, miran. Acá lo he puesto, perdón. Para el primero lo que ya te dije, no voy a repetir. Pero A menos B, lo que te estoy señalando, acá está graficado. ¿Cómo sería el resultante? Entonces pones A y pones menos B. Esto es B, esto es menos B. Y vos te das cuenta que el programa da este vector, que es este vector, nada más que menos D, no más D. Por eso no es correcta, ¿te acuerdas? Además te ha puesto C. Y lo propio, si te fijases acá en la D, que también tiene su connotación, su relación, otra vez A menos B. Pero pone D, que también está mal, porque el resultado no es D, sino que es menos D, si propones esa asociación A menos B igual a C. Bueno, entonces tenés rápidamente, perdón, acá yo no te lo señalé bien, perdón.
esto y esto son incorrectos, y esta es correcta. Bueno, y lo que te dije recién también, si quieres verlo así, porque es sencillo, cuando en la B tenés, en la B ya te lo dije, no te voy a repetir eso porque te estoy diciendo cosas repetidas, ¿no? Así que simplemente la que falta es resolver la D, que es A menos B, y estamos en la misma. Es la de A menos B, que es menos D, que es eso mismo que ya tenías en la opción B. Ahí lo tienes sin el gráfico porque ya está hecho, ¿no? Y la E, que es A más D, entonces tienes A y le sumas D, A, le sumas D, es igual a qué cosa. A B, claro, eso ya lo conocíamos, ¿no? Que es esa opción que tenías ahí, que es la correcta. Por eso es tan útil analizar este primer ejercicio, el número 3. El otro que tengo que resolverte, de los que no tuviste en el día de ayer, es este ejercicio, el número 7. También importante, porque incluye, no lo hemos visto permanentemente, pero sí en algunas oportunidades, vos lo tenés desarrollado en el folleto. Cuando desarrollás el ejercicio número 9 del folleto de estática, es una pregunta de conceptos. Una de las opciones, no me acuerdo cuál, te dice, si tenés dos vectores que tienen el mismo módulo, como propone este ejercicio, ¿no? A y B tienen el mismo módulo. ¿Bajo qué ángulo el vector suma A más B tiene el mismo valor que A y que B? ¿Y cuál para el vector diferencia menos B? Voy al concepto central que figura en esa opción que te estoy comentando. Si vos sumás dos vectores de iguales módulos, y entre ellos hay un ángulo de 120 grados, la resultante es de igual módulo que las componentes. Cuando vos tenés el vector A, el vector B en azul, y el vector C del mismo módulo, ¿está bien? O si querés el vector A y el vector B, C va a ser la resultante. Dos vectores igual módulo, que entre sí tienen 120 grados, la resultante es igual al módulo de cada una de ellas porque son iguales entre sí. Y el ángulo que se forma para con esas componentes es el mismo. Es una estrella, es una forma de recordarlo, donde el ángulo entre las componentes es 120 grados. Y es importante que ahora cuando te pregunta bajo qué ángulo el vector suma, entonces para que sean A más B igual a igual a B, es de 120 grados. Pero además te pregunto, ¿y cuál debería ser el ángulo para que el vector diferencia, significa A menos B, tenga el mismo valor que A y que B? Entonces, vos lo que tenés que ver, ahora tengo que sumar el vector A con el vector B, ¿está bien? Para que el vector diferencia A menos B, claro, entonces si vos lo mirás gráficamente, si yo tengo que trazar un vector menos B, que permita una resultante igual a la propuesta anterior, lo único que tenés que hacer es fijarte que si acá tenías el B en azul, el menos B tiene que ser este, es decir, este sería el B que da origen a un menos B que tiene que tener la misma situación, el mismo valor y el mismo ángulo que el caso anterior, para que así las cosas, la resultante entre A y el menos B, con un ángulo de 60, lo que te pregunta es el ángulo, ¿no? El ángulo de 60 grados de origen a esa resultante igual a A igual a B. Es ingenioso la propuesta, pero vos te fijás gráficamente a ver qué valor y qué ángulo tienen que tener el B para que su negativo, el menos B, quede en la misma situación anterior. Yo te hago además la demostración matemática con el teorema del coseno aplicado. Yo no me acuerdo si con ustedes, con algún grupo, me acuerdo que lo resolví en su momento, haciendo lo mismo que voy a hacer ahora, solamente el A más B del mismo módulo y 120 grados. Fíjate el teorema del coseno. Si A más B, ya, vos tenés que sumar primero el caso A más B con ángulo 120 grados. Entonces, haces el teorema del coseno aplicado, A al cuadrado más A. ¿Por qué no pone A más B? Porque A y B son iguales. Entonces pones solamente A más A, porque el cuadrado primero más el cuadrado segundo más el 2 aplicado, el coseno de 120. ¿El coseno de 120 cuánto es? Menos 0,5. Entonces,
tenés signo negativo, entonces tenés 0,5 por 2 es 1a cuadrado, 2a cuadrado menos 1a cuadrado, 2a cuadrado menos 1a cuadrado, es a cuadrado, raíz cuadrada al cuadrado es igual a a. Por lo tanto, A es igual a b, cuando el ángulo entre ellos es de 120 grados. Y para la resta de a menos b, te tenés que acordar una relación de la función trigonométrica que yo insisto tanto que ustedes tienen que saber cada renglón del folleto de introducción, porque si no dejan conocer cosas que nosotros a través de los años, por cada instrumento que usamos en la resolución de ejercicio para resolver un examen, lo vamos volcando ahí como esto es indispensable. Y vos tenés en las páginas del folleto de introducción cuáles son las relaciones trigonométricas entre ángulos complementarios y suplementarios. Que yo lo repito permanentemente, no sé si es que la frase es rara o qué diablos pasa que no lo recuerdan. Y es lo que tenés que aplicar acá, fíjate. Mira, si fuera A menos B, y por supuesto, que fuera A y B fuesen iguales, pero la resta de ellos aplicase el teorema del coseno y por C al cuadrado más A al cuadrado igual que recién. Pero ¿por qué pongo menos? Porque vas a aplicar que el coseno de un ángulo es igual al menos al coseno de su suplementario. ¿Te acuerdas? Cuando vos pones el coseno de un ángulo, es igual al seno de su complementario y a menos el coseno de su suplementario. ¿Cuál es el suplementario de 120? ¿Cuál es el suplementario de 120? 60. Entonces vos tenés justamente menos ahora, porque es eso, coseno 60 es igual a 0,5. Entonces tenés menos el coseno de ese ángulo, 2 veces 2 al cuadrado por el coseno de 60. Coseno de 60, por supuesto, es 0,5. Entonces vas a poner menos 1 al cuadrado. 2 por 0,5 es 1. Y el signo negativo significa a la suplementariedad de 120 para 180, que es el de 60. ¿Me entiendes? Pero es el menos coseno del suplementario, y ahí el signo negativo. Entonces se convierte en lo mismo de antes. 2 al cuadrado menos 1 al cuadrado, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y esto que pongo al último es un rebusque mío, es una forma así, estoy acostumbrado a cierta forma de resolver de otra manera. Lo traté de hacer, me pareció muy empírico con el resto de los jóvenes ayer. Entonces digo, no, espera, quédate con las cosas que vos conocés y usás más, yo lo puedo llegar a explicar en este momento. Y no es una cosa rara, pero sé que por ahí entonces pierdo tiempo y ustedes también. Sigo. Este también quiero asociarlo con conceptos básicos. Fíjate, el ejercicio número 8. Los 3 vectores de la figura, que es la que vos tenés en la propuesta del examen, que es, tenés el vector A, tenés el vector B, cuidado acá, y tenés el vector C. Digo, cuidado con el sentido de los vectores, además te marcan que es un triángulo rectángulo. Te propone, los 3 vectores de la figura suman 0, ya te está diciendo que está en equilibrio, y forman un triángulo rectángulo, por lo tanto se cumple que la resultante de A más C. Yo busco la resultante de A más C, y tengo que sumar A más C. Te combina ser C más A, que no cambia nada, obvio. Entonces, C más A o A más C, ¿cuál es la resultante? El origen del primero hasta el extremo del último. Sería menos B. Sería menos B. Ahora, en cuanto a la propuesta que te hacen, la resultante de A más C es perpendicular a B, te habla de la dirección de la resultante de A más C. C más A. ¿Qué dirección tiene esa resultante? Esta dirección es paralela a B. No perpendicular a B. Por eso está mal, ve que la tacho, le pongo una cruz. Errónea. B, la resultante de A más B, la resultante de A más B, ¿cuál sería la resultante de origen? Trazo uno, trazo el otro, y la resultante del origen del primero. Esta es la resultante. Mira, A más B. ¿Está bien? Uno a continuación del otro. Nada más queda acá. El origen del primero te dije mal. El origen primero está el extremo del último. Sería menos C, ¿me entiendes? Sería menos 5, ¿me entiendes? Pero lo importante acá es lo que hacen participar es la dirección. Dice, si la resultante de A más C es perpendicular a A, es perpendicular a B. No, esta resultante tiene esa dirección y no es perpendicular a B. Tiene un ángulo agudo, ¿te ubicas? Así que está mal, por eso
Perdón. Acá, perdón, me fui a lo otro, me cambié de la resultante. Además, B no es perpendicular ni a A ni a B, no es perpendicular, es esta la que ya dijimos, perdón, es esta la que ya dijimos, no es perpendicular a B ni es perpendicular a A, forman ángulos agudos. Me fui de opción. Entonces es correcta, te propone eso, que no es perpendicular, esa es correcta, el tilde que yo le pongo señalando lo correcto. La C, la equilibrante de A más C es igual a 4. A más C. Entonces es C más A. La resultante es del extremo del origen, perdón, de C hasta A. Y eso vale 3. Pero acá te dice la equilibrante de A más C. Y realmente aquí tenés C más A. Y esta es la resultante. Y esta es la equilibrante. Coincide, lógicamente, en dirección y sentido. Nada más que su valor es 3. Que acá te proponen que valga 4, por eso está mal. ¿Me entendiste? Fíjate, suma C y suma A. Y su resultante es de C hacia A. Pero el equilibrante es de A hacia C. Mismo valor, dirección, sentido contrario. Entonces coincide en todo, menos en el módulo. Por eso está mal. Porque el módulo sería 3 y este propone 4, que está mal. Y de la resultante de B más C, ahora suma B más C, sumas el B y a continuación el C, viene el fenómeno. ¿Qué resultante tengo entre B y C? Tengo este valor, que sería del extremo, del origen de B, perdón, hacia el extremo de C, B más C. Y eso valdría menos 4. Entonces te dice, la resultante B más C es menor que 5, sí, menos 4 es menor que 5. Y es perpendicular a A y a B. Es perpendicular, perdón, y es perpendicular a B, perdón, leí mal ahí. Perpendicular a B, sí, señor. Es perpendicular a B, la dirección, no el sentido, la dirección es perpendicular. Entonces también es correcta, junto con la B, B y D son correctas. Si ustedes se fijan, la propuesta del examen que yo hago tiene la selección buscada, lo que ustedes tengan herramientas base de que se puedan presentar en distintos ejercicios, eso es lo que yo busco, para que después la complejidad creciente vaya apareciendo en los repasos y los globales, ¿me entienden? Pero estos son los elementos básicos que te permiten, es como si vos tenés que tuviese que sustraer como elemento básico una suma algebraica, o la potencia de una base, la potenciación, la radicación, a eso voy. Porque tienen que tener los instrumentos básicos aceitados. Vos tenés que volver a resolver la prueba, esta prueba y todas las que siguen, tantas veces como sea necesario. Una vez que se te explique, que seas capaz de resolver es imposible, lo que yo les digo el primer día de clase. Si no estás haciendo eso, no te va a ir bien. Así, yo lo puedo firmar hoy, ¿me entienden? Y prefiero que no sigas como alumno. Si no estás convencido que tenés que dedicarte todo ese tiempo necesario a estar suficientemente entrenado. Les conversaba con los alumnos de la presencia, entonces hay un grupo de chicos que han estado un desastre en nivel medio, pero un desastre. Que la pandemia, mira, todo lo que ustedes se quieren que buscar como justificación, pero tienen que entender cuál es la situación, tienen que hacer realidad las cosas. El examen que te van a tomar no toman en cuenta ninguna benevolencia de nada porque hubo la pandemia, porque te pasó lo que te... No, nada. El examen tiene la misma complejidad o creciente. Este año, el año 2023 fue más difícil que los años anteriores. Tuvo un porcentaje de crecimiento de grado de dificultad. O sea, que todo lo demás no cuenta. Entonces vos tenés que hacer realidad. Si yo no estoy dispuesto a llegar a ese nivel, intentar llegarlo con todo el esfuerzo que necesito, no tiene sentido seguir. Porque vas a perder muchas cosas en el camino y no vas a lograr el objetivo. En cambio, si te preocupas y haces el esfuerzo, eso yo lo puedo asegurar, no en un 100% porque no soy adivino, pero sé que lo que pasa, y en este momento, estas circunstancias que se quieren agarrar, viejo, eso es para otra cosa. El examen te lo fijan ellos y todo lo demás les importa nada, porque no es el criterio de la selección. Sigo, perdón el énfasis, pero no me queda otra, porque si no, no estamos hablando en serio.
Una espeleóloga está explorando una cueva, de eso se trata su especialidad, y para ello sigue un pasadizo 180 metros al oeste. Entonces ahí yo voy esquematizando lo que el enunciado propone, fíjate. Para ello sigue un pasadizo 180 metros al oeste. Ya cuando tenés eso, acordate que se están refiriendo a puntos cardinarios, asociarse el sistema cartesiano con norte-sur, arriba, abajo, norte-sur, a derecha, este, izquierdo, oeste, derecha, oeste. Vos te enfrentás al norte, mirás al norte. Hacia tu derecha está el este, hacia tu izquierda está el oeste. El norte-sur, obviamente, arriba, abajo. Que esa es la forma en que lo vemos. Vemos una pantalla, una pared, un dibujo, que es una placa vertical. Pero esto es la superficie de la Tierra, obviamente. Pero así tenés que mirarlo, vos lo tenés orientado como una página de tus apuntes. Para ello sigue un pasadizo 180 metros al oeste. Entonces, de su origen, 180 metros hacia el oeste. Entonces le voy poniendo desplazamiento 1, 2 y 3, como vas a ver. Y le pongo el signo negativo de menos x, menos 180 metros. Luego, 210 metros, 45 grados al este del sur. Siempre que tengas esto, acordate que la segunda palabra al este del sur hacia el este. Del sur hacia el este, 45 grados. En este caso, hubiera sido lo mismo de este hacia el sur en cuanto al número, la cantidad. Pero a ese ángulo se refiere. Del sur hacia el este, 45 grados. Y el desplazamiento que te dice son 210 metros, que son esa cantidad. Después, 280 metros, 30 grados al este del norte hacia el este, 30 grados. Por supuesto, ese no es el ángulo que vos manejás en la representación trigonométrica, ¿no es cierto? Cartesiana, usás ese ángulo, 60 es su complementario, ¿no? Él tiene 280 metros, 30 grados al este del norte es el este, lo que ya dije. Entonces tenés ahí representados los tres vectores que conforman la sumatoria, pero con este destino final o con este trazado final. Tras un cuarto desplazamiento no medido, y es el que vas a tener que averiguar, vuelve al punto inicial, y yo subrayo. Esta es la lectura comprensiva de lo que te propone. Yo lo he fraccionado para ir señalando. O si querés volverse a leerlo y a ver de conjunto. ¿Y qué quiere decir volver al punto inicial? Se ha partido de ese punto y vuelto a ese punto, determina cuál es el módulo y la dirección del último desplazamiento. ¿Qué desplazamiento tiene en definitiva cuando sumás el cuarto si llega al punto de origen? Cero. Si partís de un punto y volvés a ver, el desplazamiento vale cero. Ese es tu punto de partida de la parte matemática. Cuando sumás esos cuatro desplazamientos, el 1, el 2 y el 3 que te lo dan, el 4 que es tu incógnita, ¿cuánto tienen que sumar? Cero. Porque te lo está diciendo. ¿Verdad? Entonces ahí despejás el cuarto, el desplazamiento 4, menos de su 1, menos 2. Y como todos los ejercicios de este modelo representados en un sistema cartesiano, vos tenés que encontrar los valores de la incógnita, los términos de la incógnita, para encontrar 4, menos de 1, etc., expresados a través del semieje de X y a través del semieje de Y. Sistemático, repetido. De su 4 en X, menos de su 1 en X, menos de su 2 en X, menos de su 3 en X, de su 4 en Y, menos de su 1 en Y, menos de su 2 en Y, menos 3 su 2, de su 3, perdón, en Y. Que lo que voy a hacer es la descomposición trigonométrica de cada uno de esos términos en el semieje respectivo. Entonces, ¿cómo es menos de su 1X? Y de paso, esa cantidad. Siempre que tengas estas sumatorias, esto ya aplicado en X y en Y, por supuesto, hay dos signos que tenés que conjugar, asociar. El de la suma algebraica con el signo de la representatividad del vector que estás descomponiendo, en este caso el de su 1, sobre el semieje respectivo. ¿Cuánto vale de su 1 en este caso? Que directamente no tiene ángulo, vale ceros, vale menos su valor y por signo negativo, porque está representado sobre el semieje negativo de X. Por lo tanto, cuando vos lo expresas, pones menos
el signo algebraico y el signo individual de su proyección sobre el semieje respectivo. Eso no te tiene que faltar, son dos signos que tenés que conjugar. Entonces eso termina siendo más después, menos d sub 2 en x. Entonces, d sub 2 en x, tenés su signo negativo de la expresión algebraica, menos 2, pero después tenés 210, que se proyecta sobre el semieje positivo las x. Y es 210 por el coseno de 45. Pero el signo negativo, el único que hay, es de su expresión algebraica, y su valor individual es de una proyección positiva. ¿Me está entendiendo? ¿Ves la diferencia que hay acá? Y menos, porque estamos hablando del 3, menos de su 3 en x, y de su 3 en x, que tenés también una representación positiva, 280 por coseno de 60, menos 280, etc. Eso te suma menos 108,5 en el semieje de x. Lo trasladás a una representación única en x y en y. Entonces pongo ese resultado, menos de su 4 en x, menos 108,5. Está representando todas las componentes en x sumados en ese semieje. ¿Está bien? Lo propio con de su 4 en y, lo que ya dije, menos de su 1 en y, menos 2, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuánto vale el de su 1 en y? Que es este. ¿Cuánto vale este? El menos de su 1 en y. Y nada, porque su valor es únicamente en x, su representación en el semieje y es 0. Por eso yo pongo 0. Ahí lo tienes. Menos de sub 2 en y. De sub 2 en y es representar este de sub 2 sobre ese semieje negativo. Y esa representación es un semieje negativo de y. Entonces, menos 210, que es el de sub 2, por el seno del 45, y es su proyección sobre el semieje negativo de y. Entonces, otra vez, dos veces, el menos menos se ubica, y el menos de sub 3 en y, que es este, va a ser una representación positiva, que es 280 por el seno de 60. Menos, ojo, este signo lo vas a poner dos veces, para entender que sigue siendo negativa. Este signo negativo es el mismo de acá, no lo vas a poner dos veces. ¿Me entiendes? Porque esta es una proyección positiva. 280 por el seno de 60, ¿no? Eso te suma menos 94, es la representación sobre el semieje de las y, negativo en este caso, y como te pide determinar el módulo y la dirección de este último desplazamiento, si vos sacás primero el módulo es la suma vectorial, trigonométrica, la suma de la descomposición trigonométrica, que es Pitágoras, 108,5 al cuadrado, 94 al cuadrado, te da 144. ¿No es cierto? Y ese valor 144, cuando yo lo exploro acá, tengo esa única posibilidad de explicar la dirección. Y fíjate cómo lo representa. 41 grados al sur del oeste. Te está tomando al oeste y hacia el sur el ángulo. No te está tomando el ángulo trigonométrico de parte del semieje positivo de las x hasta ese punto, que es lo clásico cuando no te dan otra propuesta. Acá te lo está diciendo, mire, y coincide, por supuesto, 41 grados al norte, perdón, 41 grados al sur del oeste. Del oeste hacia el sur, ese ángulo. ¿Cómo lo obtengo? Una tangente. Acá te lo he puesto, que es el 94, que es menos, bueno, va a salir un ángulo, por supuesto. Y cateto adyacente, que es el menos 108,5, sacás el arco tangente y te da 41 grados. ¿Qué es ese? 41 grados, perdón, acá, al sur del oeste. Que yo lo pongo acá, fíjate así, a veces te expresan la pregunta o la expresión de la respuesta como SO, que significa suroeste, ¿no? No es muy común, pero ojo, entonces lo pongo como, mira, también puede aparecer de esa manera. Este es otro ejercicio que vale la pena revisar, no es una cosa extraordinaria, pero sí tomar entrenamiento de las formas de resolver y modalidad, y tomar el esquema base en que uno le conviene afirmarse, y después a veces impronta propia que uno le da por la forma en que ve la secuencia algebraica o interpretación gráfica, ¿no?
Yo por eso vas a fijarte, yo voy a resolver con el sistema B o la propuesta B, que es el que yo uso y que usa medio mundo, el que más te conviene, pero también lo he puesto para que el alumno, si tiene interés, revise otra forma de resolverlo que también es válida. Y llegas lógicamente al mismo resultado. Ya te digo eso, yo desarrollo esto y te digo, te oriento a cómo resolves el otro si quieres revisarlo. Una barra uniforme de 100 newton no te da la longitud, entonces se llama L, su longitud vale L en su punto medio. Coloco el peso de 100 newton, ahí lo pongo, y no sé, a 0,5L lo coloco, a la mitad, porque no tiene valor de longitud. Se utiliza como palanca, como muestra la figura. ¿Dónde debe colocarse el punto de apoyo? Si es una palanca, significa una barra y un punto de apoyo. Sin eso no existe una palanca. Respecto a la longitud total, ¿dónde debe colocarse el punto de apoyo respecto a la longitud total L? Si un peso de 500 newton, colocado en un extremo del gráfico que te proponen, ¿no? Y debe equilibrarse, se debe equilibrar con otro de 200 newton colocado en el otro extremo. ¿Y qué reacción ejerce el apoyo? Cuando te ponen estas dos preguntas, ¿qué vos tenés que hacer para encontrar dónde colocás? Es un brazo de fuerza, es longitud, te está sugiriendo, mire, hagas sumatoria de momento. Y para la otra respuesta, reacción, es lo opuesto a acción, que son fuerza, ahí haces sumatoria de fuerza. ¿Me entiendes? Sumatoria de fuerza y sumatoria de momento, sumatoria de momento y sumatoria de fuerza. De entrada, perdón, antes que nada, primero que nada, vamos a determinar primero la sumatoria de momentos respecto a donde está colocado el punto de apoyo. Y también conviene tener la idea gráfica primero y que se complementa con la resolución matemática. ¿Dónde coloco ese punto de apoyo para que logre el equilibrio? Si tengo que equilibrar 500 con 200 y tengo 100 de peso, que es neutro, digamos así, porque está a la mitad de la barra, ¿cómo puedo lograr el equilibrio entre dos extremos que tienen valores diferentes según la colocación? Si vos colocases en el medio el punto de apoyo, lógicamente no lograría equilibrio porque habría un predominio de los 500. ¿Se entiende? Si colocases el punto de apoyo del otro lado, hacia la izquierda, más cercano a 200, tendrías un brazo para 500 que superaría por lejos al brazo de 200, entonces jamás habría sumatoria de momento igual a 0. Entonces tenés que irte hacia la fuerza de mayor valor para restringir, disminuir su brazo, ¿me entiendes? Y con eso permitir que haya un equilibrio en la sumatoria de momentos y logres el valor de 0. O sea, acá estamos tomando, habiendo desplazado hacia la derecha una cantidad X, y ahí yo te lo pongo, de la mitad hacia el punto donde yo elijo, por lo que acabo de explicar, le pongo una distancia X. Y todo esto es 0,5L, toda esa cantidad hasta el extremo 500, y lo propio hasta ese punto donde está 100, acá hay 0,5L. Vamos, perdón. Yo te decía que hay 4 elementos que ustedes tienen que manejar en la sumatoria de momento. Primero, elegir el punto de referencia, el centro de momentos. Acá, el centro de momentos, lo lógico es que pongas este punto, el punto A. Y en la otra forma de resolverlo, lo que yo puse para que viera la posibilidad de seguir otro camino, elegir el punto de aplicación de la fuerza de 200. Cuando el sistema está en equilibrio, vos podés elegir cualquier punto del sistema para hacer la sumatoria de momento respecto de él. Lo que pasa es que tiene más lógica cuando tenés un punto de apoyo, si el giro va a estar ahí, pero es perfectamente realizable, por eso yo te puse la otra opción. Lo he dicho, a lo mejor no me acuerdo si ustedes también, siempre lo menciono, por ahí me puedo olvidar, pero menciono esa característica. Entonces, primero determinás el centro de giro, en este caso el punto de apoyo. Segundo, según ese punto de giro, ¿qué fuerza estoy eligiendo para que ejecute el momento? La de 200, la de 100 y la de 500. Son las que van a ejecutar momentos, las que tienen brazos. Tercero, ¿cuáles son sus brazos? Para la fuerza 200 el brazo es 0,5L más X. Para la fuerza de 100 es X, esa es la menor distancia. Y para la fuerza de 500 es esta cantidad que es un poco el kit de la cuestión del problema, ¿no? Que ahora te explico en la resolución. Sumatorio de momentos respecto al punto A. Los signos, perdón, el cuarto elemento son los signos, este es positivo, sí.
giro antihorario, 500 es negativo giro horario. Vamos a la ejecución, más 200. Por todo ese brazo, ¿cuánto vale ese brazo? Decía recién, mire, 0,5L más ese es el valor de incógnita. 0,5L más X, más también positivo porque tiene giro antihorario, 100 por X, 100 por X, y menos quizás es el detalle de la asociación de esta manera o de la forma en que vos distribuís las distancias, menos porque tiene giro horario, menos 500 por... ¿Cuánto vale esta cantidad, este brazo? Mira, esto es 0,5L. Si a 0,5 le quitas X, si al 0,5 le quitas X, te quedas con su brazo. Yo lo que pongo, menos 500 por 0,5L menos X. Es igual a 0 un segundo que tengo que dar energía a este dispositivo. Sí, continúo. Bueno, ¿me entendieron la última parte? Entonces, para el brazo de 500, su cantidad es esa. ¿Cómo lo puedo expresar con los datos que tengo consignados? Como 0,5L menos X. Ahí te queda su brazo. ¿Eh? Es lo que expresamos al final. Suma 0 y después desarrollar. Muy sencillo. Tenés 100L más 200X, etcétera, es muy fácil. 0,5 más 100X más 100X menos 500 por 0,5 menos 250L más 500X, la suma algebraica, no hay otra cosa que hacer. Agrupás todas las L, tenés 100L, 250L negativa, te quedan 150L negativa, y tenés 200, 300X y 500, 800X. Vas a despejar, por supuesto, a X. Entonces vas a tener 150L pasado positivo a segundo miembro, dividido por los 800 de coeficiente, y tenés que X vale 0,19L. Y fíjate lo importante. ¿Cómo está propuesto? Dice así, ¿dónde debo colocar el otro extremo? Después la otra pregunta. ¿El otro extremo dónde lo debo colocar? Perdón, disculpen. Lo leo textualmente. ¿Dónde debe colocarse el punto de apoyo? Y ese punto de apoyo está referido acá a 0,69L de 200. Claro, acá tenés 200, acá tenés 0,5L y el X que has encontrado que vale 0,19. Entonces tenés 0,5 más 0,19 es 0,69L. ¿Me entiendes? ¿Qué es eso que tienes ahí? Entonces a una distancia 0,69L de 200. Y después te pregunto una cuestión de sumatoria de fuerzas y también te pregunta ¿y qué será la reacción del apoyo? El apoyo va a reaccionar sobre la barra ejerce su acción sobre el apoyo. De estas tres fuerzas que son paralelas de igual sentido, entonces el sistema de resolución de fuerzas paralelas es sumar o restar según su sentido, 200, 300, 500 son 800, esa es la acción. Y la reacción es ese valor sobre la barra. Entonces, la reacción que ejercerá sobre la barra, primero lo que ya leímos, a distancia de 200 y 800 newtons, es el valor de la reacción en módulo igual al de la acción, por supuesto. Muy bueno, yo digo así, como metodología para estar atentos a estos modelos. No son raros, pero sí, ojo con los brazos. Ojo con los brazos en el sentido, hay que hacer ese análisis y vas a ver más variantes todavía, pero uno ya se va agilizando, que yo me tengo que fijar dónde coloco, de qué lado coloco, si es un horizontal, y cómo genero una incógnita, ¿no? Claro, acá el 0,5L era la lógica respecto de él, ¿no? El otro que es importante también, todos son importantes, cada uno tiene su aporte, es el 18, es ese texto que estás leyendo, el que yo les recomiendo como bibliografía. Está en la guía también de la universidad, eso sacado de ese libro.
Vos tienes este esquema original que yo he tenido que complementarlo con algunas líneas porque no se veía claramente, pero es ese dibujo que vos tenés ahí y te propone una aeronave parte en un aeropuerto, el punto de partida del origen de coordenadas, tiene dos expresiones para con el sistema de coordenadas. Primero, te voy a anticipar el recorrido leal que tiene ese vehículo, un avión. Y otro, cómo debes representar ese recorrido respecto al sistema de coordenadas. Entonces acá han hecho esa combinación para que el alumno tenga que expresarse cómo debe representarse sobre el sistema de coordenadas. El aeronave parte del aeropuerto, al origen de coordenadas, toma una ruta que se muestra en la figura. La nave primero vuela hacia la ciudad A, que está localizada a 175 kilómetros. Eso vale 175, es el primer desplazamiento, yo por ahí lo pongo, acá, perdón, ya lo pongo directamente en el sistema de coordenadas tradicional o convencional. El primer desplazamiento A, o 1, 2, 3, que está lo mismo, vale 175 kilómetros en una dirección 30 grados al norte del este. Entonces, del este hacia el norte, 30 grados, y hago inmediatamente este dibujo con la interpretación simultánea que haces de lo que te propone el ejercicio, para que vos no te confundas. Porque esto no está en los mismos cuadrantes que te está señalando el dibujo. El A sí coincide exactamente el primer desplazamiento, ¿no? A continuación vuela 150 kilómetros, 20 grados al oeste del norte. El oeste está del otro lado, pues, que es del norte hacia el oeste. Entonces acá te ponen los puntos cardinales a propósito. Entonces yo te señalo a su vez, creo que está puesto, creo que viene del origen del dibujo original. Te señalo esto. Al norte del oeste, te leo textual, perdón, 150 kilómetros, 20 grados al oeste del norte, el origen, ¿eh? Del norte hacia el oeste. Entonces esta cantidad que te ponen ahí, que vale 150 kilómetros, vos lo trasladás y lo pones, como ahí te dice, al oeste del norte hacia el oeste, tantos grados, 30 grados. ¿Cuánto le puse ahí? Perdón. 20 grados, perdón, hay 20 grados, ese es el valor. Y esa es la ubicación. Entonces acá lo que está simulado en un gráfico que tenés asociado, que te pone el texto, es que te fijes, cuando hay esa línea de puntos, es que ese es el verdadero semieje sobre el cual tenés que trabajar, que es ese semieje, ¿no? Entonces este vector es ese vector, el de 150 es ese vector, ¿te das cuenta? Y le he puesto B ahí. Y el ángulo realmente, si son 20 grados, desde el semieje positivo de la X son 110 grados. Y dice a continuación, por último, la nave vuela 190 kilómetros hacia el oeste. O sea, de ese punto B, hizo A, B, hay 190 kilómetros directamente hacia el oeste. Entonces vos, trasladado ese vector al sistema convencional cartesiano, ahí tenés los 190 kilómetros. Pero hay una cuestión interesante cuando uno sigue la secuencia real, espacial, A, B, C, para la pregunta que vamos a leer, hasta la ciudad C, el último tramo. Determina la ubicación de la ciudad C con respecto al punto de partida. Entonces, si vos te fijas, esto es una serie de recorridos y si usás el método del polígono, fíjate, A, B, C, ¿cuál es la resultante? Del origen del primero hasta el extremo del último. Es lo que pregunta, determina la ubicación de la ciudad C. ¿Qué te está preguntando? El desplazamiento, la menor distancia entre la posición inicial y final. Y es justamente unir el origen del primero con el extremo del último. Esa resultante que te pregunta, determina la ubicación de la ciudad C, con el punto de partida te pongo. Esa distancia es una resultante, usando el método del polígono. Por supuesto que vos vas a resolver algebraicamente con la descomposición trigonométrica de esos vectores trasladados en forma correcta al sistema cartesiano, ¿no? Entonces vos tenés que sumar, para encontrar el valor resultante, tenés que sumar D sub A, D sub A, distancia A con su valor, ángulo, etcétera, D sub B y D sub C. La resultante es D sub A más D sub B más D sub C. Tanto en el semieje de X, otra vez la misma cuestión, como en el semieje de Y.
Entonces tengo resultante D sub A en X más D sub B en X más D sub C en X, y lo propio para no seguir tan insistentemente con eso. Y ahora sus valores. Entonces sumás D sub, o colocás, expresás D sub A en X, ¿qué es lo que es? 175 por coseno de 30, ¿cuánto vale? Te quise decir. ¿Cuánto vale D sub B en X? Acordate que si esto vale 20, para tomar el ángulo respectivo, el más próximo al semieje de representación, toma 70 grados. Es 150 menos, ahí lo tenés, menos 150, que es ese valor por el coseno de 70, el coseno de 70. Y menos 190, que está representado directamente sobre el semieje de X. Todo eso suma menos 89,75 y ya lo pasas a la representación final. La sumatoria en X es menos 89,75. La sumatoria en Y, D sub A, B, etc. D sub A en Y. Entonces, ¿cuánto vale D sub A en Y? 175 por el seno de 30. Esa representación, semieje positivo, 175 por el seno de 30. ¿Cuál es el valor de representación de sub B? Lo mismo, 150, pero por el seno, de 70. 150 por el seno de 70. ¿Y cuánto tiene representación de su C sobre Y? Nada. Porque todo su representación sobre X no tiene, vale 0 más 0. ¿Así es? Eso vale 228,45. Ahí está puesto. Sobre ahí, positivo, 222, perdón. A ver, ¿qué estoy diciendo macanas? No, es 228,45. Está bien lo que dije. Ese 228,45, etcétera, etcétera, tienes ese valor resultante que lo tenés con Pitágoras, no te digo más nada, 245,4 kilómetros, ahí tenés el valor que aparece con esa cantidad, la opción con esa cantidad, y después, como te pide la dirección, vos te tienes que guiar, como hicimos en el caso anterior, noroeste. Del norte hacia el oeste. ¿Me entiendes? Entonces tienes que hablar de ese ángulo, porque eso es lo que te pide. Entonces tenés que averiguar ese ángulo con este cateto opuesto, que es la representación sobre X, y con este cateto adyacente, que es la representación en Y. Entonces es tangente de alfa, cateto opuesto, que es esa cantidad que es la representación sobre el semieje de X, que es 89,75, dividido el cateto adyacente, que es la sumatoria en Y, 228. El arco tangente da 21,4 del norte hacia el oeste. Del norte hacia el oeste. ¿No? Hacia el oeste. 21,4 grados y corresponde a esa opción de la que estamos hablando. Último. El 19. Ya hicimos ejercicios de este tipo, y yo te quiero insistir en algo, ya que tengo el ejercicio que habla de esa particularidad que ustedes tienen que tener en cuenta. Cuando se hace la pregunta que vamos a leer, para dar una dirección, fíjate, la viga de la figura, bueno, el clásico ejemplo de una barra extendida, viga, lo que sea, que está articulada en una pared y está sostenida, o está haciendo eje, perdón, en la pared, en un muro, y a su vez sostenida por una cuerda que ejerce una tensión que lógicamente está unida también a la pared. La viga de la figura pesa 1000 kilos, tiene 8 metros, quiere decir que a los 4 metros colocas el peso 1000 kilos en la mitad, sobre ella se coloca un peso 2000 kilos a 6 metros, 2000 kilos a 6 metros de la pared. Tiene esa distribución, calcular esas dos fuerzas paralelas, calcular la tensión del cable, esa tensión y la fuerza ejercida, atención, por la pared sobre la viga. Nosotros primero vamos a averiguar la viga sobre la pared y la reacción va a ser la fuerza de la pared sobre la viga. Mismo modo de dirección en sentido contrario. Pero además, como te pide el ángulo, ahí está el secreto de esta pregunta. Entre comillas, secreto. ¿Cómo se resuelve esto? Se resuelve con sumatoria de momento y sumatoria de fuerza. Siempre igual. Elegís el punto de articulación, sumatoria de momento. Las fuerzas que participan, que son de momento negativo la de 1000, la de 2000, porque tienen giro horario, y la tensión, que va a tener giro antihorario, va a tener momento positivo. Elegido eso, esas dos cosas, el punto y la fuerza participa, los brazos. ¿Cuál es el brazo de la fuerza de 1000? 4 metros. ¿Cuál es el brazo de la fuerza de 2000? Toda esa cantidad, 6 metros. ¿Cuál es el brazo de la fuerza de tensión? La menor distancia entre la recta dirección de la fuerza y el centro de giro, que es esa perpendicular.
porque esa es la menor distancia entre una recta y un punto, bien digo. Por tanto, siempre se genera, esto me lo habrás escuchado tantas veces, siempre se genera un triángulo rectángulo. La hipotenusa multiplicado por el seno del ángulo te da el cateto opuesto, que es el brazo. Y esto es 8 por el seno de 30. Así de sencillo. ¿Me siguen entonces? Entonces hacemos ahora la sumatoria. Primero, menos 1000 por 4 metros, menos 1000 respecto al punto A, ¿no es cierto? Menos 1000 por 4 metros, menos 2000 por 6 metros, menos 2000 por 6 metros, más giro antihorario, más la tensión incógnita por su brazo, hipotenusa 8 por el seno de 30, acá tenés 60, 90, 30, la deducís muy fácil. Entonces terminás el cálculo, que es muy elemental, esto es 4t por una palabra, y acá tenés 4.000, 16.000, etc. Despejás la tensión, 16 dividido 4, te da 4.000 kilogramos, ese es el valor de la tensión. Ahora, ahí tenés la tensión, una respuesta. La tensión que va a valer 4.000, acá tenés dos respuestas con 4.000. Tenemos que ver ahora la fuerza ejercida por la pared sobre la viga, ¿no? Entonces, vos tenés que hacer la fuerza de la viga sobre la pared, es sumatoria en X e Y. Primero lo que voy a hacer es la viga sobre la pared. Sumo en X y sumo en Y, o sumo en Y y sumo en X. Primero voy a sumar en Y porque es muy fácil. ¿Cuáles son los valores en Y? Ese valor 1000 más 2000 son 3000. Paralelas, resultante entre ellas dos, 3000. La puedes trasladar con toda tranquilidad a ese origen y poner los 3000. En azul vamos a hacer la sumatoria en X y en Y. Pero esto ya tiene su valor. Ahora, la tensión tiene componentes tanto en X como en Y. Entonces ahora quiero sumar la componente en X para seguir haciendo la sumatoria en X, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto vale esa componente en X de los 4000? Y como este ángulo vale 30 grados, estos son 30 grados, voy a hacer 4 por coseno, 4000 por coseno de 30 grados, acá lo tienes. Sumatoria en X. Sumatoria en X más sumatoria en X. 4000 por coseno de 30, 3464. Perdón, entonces estoy haciendo sumatoria en X y sumatoria en Y, estoy poniendo 4000. Ahí está bien. Son los 3004, ojo, no termina, porque me está faltando la suma, no, perdón, no dije nada mal, está bien. Lo que pasa es que la sumatoria en Y, que es lo primero que hicimos, a eso, olvídate un segundo, está el segundo término, sumatoria en Y, están primero los 3000 kilogramos, que ya te lo dije, más esa componente en X, que es lo que te había mostrado, que es 4000 por seno de 30. Los 4000, ¿no es cierto? Por seno de 30 te da su componente en Y, que tiene sentido contrario a los 3000. Entonces tenés 4000, obtenés ese valor que estás sumando, 4000 por seno de 30, menos 3000, y eso te da menos 1000 kilogramos. En definitiva, el representante de la sumatoria en Y, es este valor, que es menos 1000, que son los 3000 menos los 2000 que resultó la componente en Y de los 4 kilogramos, de los 4000 kilogramos de la tensión. Entonces ahí tenés su sumatoria, esa sumatoria que tenés ahí. Y eso te suma en Y, eso que tienes ahí, por favor, fíjate. Y la sumatoria en X, la única componente en X, que estaba antes, yo por seguir el orden X e Y, etc., es ese valor en X, ¿no es cierto?, que es 4000 por coseno de 30, y tenés, ¿no es cierto?, tenés que buscar el cateto adyacente, porque es la componente en X, queda 3464. Entonces tenés 3464, tenés 1000 en azul, esos son las componentes de la acción, las fuerzas sobre la pared, de la viga sobre la pared, que van a dar ese resultado, que es eso que tenés ahí, 3464, más 1000 elevado al cuadrado, Pitágoras, 3605. Pero la reacción que te piden la fuerza, es la reacción de la pared sobre la viga, es este valor en rojo, que va a tener los mismos valores de componente, pero más 3464 en X y más 1000, los valores opuestos, de sentido, no de módulo, en los semiejes de X y Y. Entonces, eso es lo que vos tenés que responder, por lo que te han preguntado, es eso. Lógicamente, el módulo va a ser lo mismo.
son los 3.605 kilogramos, eso no va a cambiar. Lo que sí cambia es cuando te pregunte el ángulo formado por esta fuerza con horizontal. Bueno, vas a dar el ángulo de esta fuerza con esa horizontal. Vas a dar el ángulo entre esa fuerza, la misma en módulo, pero con esta componente. Porque esa es la ubicación de la reacción sobre sobre la viga. Entonces, ese es el ángulo que están pidiendo. Ese es el detalle que uno no se tiene que equivocar cuando me preguntan. No, con el módulo va a ser igual, pero según qué te preguntan, acción o reacción, es el ángulo que tenés que considerar. Entonces, va a ser tangente de phi, que es cateto opuesto, que son los 1000, sobre cateto de centro, 3464. Y eso vale 16,1 grados. Y acá ha hecho una particularidad, han transformado el decimal 0,1 grado, que multiplicado por 60 minutos, cada grado tiene 60 minutos, esto es una décima 0,1 de 60, y eso da 6 minutos, que es lo que se corresponde con la opción B, 4.000 kilogramos, 3.600 de acción y reacción, 3.600 kilogramos, y, que es perdón, 4.000 kilogramos la tensión, perdón, la acción y reacción, en este caso la reacción, y con ese ángulo, 16, grados 6 minutos. Y no te dijeron más nada, pero sí, por ser la reacción, no el clanado, es el ángulo trigonométrico, ¿no? Desde el semieje positivo a las X en sentido antihorario. Indispensable que revises en el 100% de los ejercicios que has hecho, con las aplicaciones previas que tuviste ayer, más sumado esto que tienes acá. Bueno, estamos en contacto. Yo dejo que se termine la grabación, te la tienen que consolidar este Zoom. Me pide un tiempo siempre antes de subirla y estoy creído que en un rato más esta gente lo formaliza y yo lo puedo subir a Classroom, al sector de ustedes. Estamos en contacto. Hasta luego.